Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver algo súper importante en nuestro camino como trader y os voy a desglosar las fases que yo considero que son indispensables a la hora de formar como trader. Yo sé que al principio es muy complicado y queremos tener una estrategia, ejecutarla y ya está, pero muchas veces damos cosas por sentado que no son. Por ejemplo, hay ciertas estrategias que no son para todo el mundo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo a la gente: ¿por qué operas al 1% o por qué operas el euro dólar en un minuto? Porque lo hace todo el mundo, porque lo has visto con otros creadores de contenido, porque lo has visto en YouTube. Vale, al final todo tiene que tener un porqué. Y al final el tema de sacar datos, que yo sé que soy muy pesado con ese tema, pero considero que es indispensable. ¿Por qué? Porque muchas veces fallamos y lo que nos falla realmente es nuestra psicología a la hora de ejecutar o nos falla pues sobre todo las ansias en el mercado, ¿vale? Las ansias una vez que entramos al precio, digo al gráfico, una vez que nos saca por esto, por otro. Al final la psicología nos afecta cuando no conocemos lo que estamos haciendo y al final pensar una cosa, ¿vale? Al mercado da igual lo que hagas, al mercado solo se le gana por probabilidad y por estadística. Si no jugamos una probabilidad y una estadística, estamos fuera. ¿Por qué? Porque al final pensar que el 90 y pico por ciento de traders pierden, pero es que la mayoría hacen exactamente lo mismo. Hay que tomárselo en serio. Si quieres tener resultados de negocio, hay que tomárselo como un negocio. Entonces, a la hora de invertir, por ejemplo, cuando invertimos en cuentas de fondeo, cuando invertimos en formación o en aplicaciones o en un mejor equipo, un portátil o lo que sea, al final estamos invirtiendo en un negocio. Lo que tenemos que verlo es un poco a largo plazo. ¿Qué pasa? Que la gente con el trading quiere tener resultados y quiere tenerlos ya. Amazon Prime hizo muchísimo daño con todo esto. Buscamos la gratificación instantánea y los momentos que ya sea directamente tener resultados. Y esto al final es un proceso largo donde muy poca gente llega porque acaban abandonando. Sobre todo acaban abandonando por falsas expectativas. ¿A qué me refiero con falsas expectativas? Aunque vemos a gente por redes sociales que tiene mucho dinero, que ha conseguido esto por el trading y tal, no sé qué, entonces nuestro ego vemos el resultado y no vemos el proceso que ha pasado cada trader. Entonces nuestro ego nos hace creer que si esa persona ha tardado 3 años en ser rentable, yo lo voy a hacer en 3 meses. Y eso no es así, porque al final hay algo que por muchas horas que le dediques no vas a poder adelantar, que es la experiencia y los datos. Y que no hay dos personas iguales. A lo mejor que lo que para mí pues se me da bien, a lo mejor a otra persona pues le da absolutamente fatal, ¿no? Entonces voy a ir al gráfico, os voy a enseñar una pequeña diapositiva de cómo son los pasos y cómo yo los estructuraría. Para ello vamos directamente aquí y os voy explicando poco a poco las distintas fases que yo creo que deberíamos de no pasarnos como trader. En la fase 1, que es la denominada el inicio, tenemos que entender cómo funcionan los mercados, ¿no? Y sobre todo el por qué se mueve. Mucha gente dice entro por este patrón, pero realmente no vemos el trasfondo que hay detrás. Para ello tenemos que saber cómo funciona el precio, lo que denominamos acción de precio. Da igual si operas teoría de Down, si operas Wyckoff, si operas Smart Money, tienes que entender un poco la acción del precio y para eso hay que observar bastante. Y después el apartado de gestión. Sin una gestión estás acabado, ¿no? Un buen trader con una muy buena estrategia y una mala gestión es un trader perdedor, y un mal trader con una estrategia mediocre pero con una buena gestión de riesgo acabará siendo un trader ganador, y eso os lo aseguro. Después vendríamos a la parte de sistema, de comprobar que es un sistema. Aquí tenemos dos opciones: o aprender una estrategia o generar nuestra propia estrategia. ¿A qué me refiero con generar nuestra propia estrategia? Porque a lo mejor mis horarios no son los mismos que otra persona que tiene que trabajar y tiene que compaginar el trading con su vida cotidiana. Entonces ahí sacará qué activos son indispensables, los que más se mueven en su horario, un poquito pues generar lo que él se siente cómodo. No todos los traders son traders que puedan operar temporalidades de un minuto, ni todos los traders son traders que pueden operar temporalidades de swing. Yo, por ejemplo, personalmente no me gusta operar un estilo de trading más enfocado a swing y dejar operaciones de un día para otro porque no duermo bien y no me gusta ese tipo de trading, ¿vale? Prefiero coger y cerrarlo el mismo día y no me gusta estar 3 días para saber que a lo mejor estoy equivocado. Y después hay gente que pues les da de puta madre. ¿Quiere decir eso que funcione mejor una cosa que otra? No, al final es buscar lo que adapta a tu personalidad. En el apartado de sistema, si aprendemos una estrategia, lo que tenemos que hacer es comprobar ese sistema, y para generar una tenemos que entender cómo funciona el mercado. La fase 3, que es la fase de data, aquí la gente ya pasa de la fase 2 a la fase 5,
que ahora le iremos viendo. Pero en la fase 3 y la fase 4 es súper importante en nuestro camino como trader. En la fase 3, que es donde vamos a sacar la data, es donde comprobamos si ese sistema realmente funciona. Porque hay muchos sistemas que parece que funcionan o funcionan para ciertas personas, pero no se adapta nada a nuestra forma de ser como traders. Stop loss muy pequeños, ratios muy grandes. Yo, por ejemplo, si tuviera que daros un consejo, al principio lo que tenéis que hacer es un ratio mínimo. Si tienes que buscar un 1, 1,5, busca un 1, 1,5 o un 1, 2. Yo, por ejemplo, la mayoría de trades que realizo es un ratio 1, 2. Habrá gente que diga, joder, tal, pero es un ratio muy pequeño. Ya, pero es un ratio sostenible durante muchos años. De la otra forma, tengo rachas positivas, rachas negativas. ¿Quiere decir que eso que no busque operaciones más de un 1,2? Sí, hay operaciones que puede buscar un 1,6, 1,7, pero no es la media. Igual que con el porcentaje de acierto. Hay fases y hay temporadas donde tengo un porcentaje de acierto de un 70% y hay otras fases que estoy en un 40%, a veces en un 30%, y es algo totalmente normal, ¿vale? Yo lo que primero que tendríamos que buscar, y mi consejo principal, si quieres ser sostenible en el tiempo, es lo siguiente: busca un ratio 1,2 y consigue tener un 50% de win rate. ¿A qué me refiero? Que el 50% de las operaciones las vas a perder, pero es por ahí por donde empiezas, donde vas cogiendo confianza y donde te va a permitir sobre todo pasar de la fase 1 de trading, que es la de trader perdedor, a la fase 2, que es la de trader break-even. El trader break-even es un trader que gana, pierde, pero la fase principal es no perder dinero, porque ya haciendo eso ya estás por encima de la media. Y después llegará a la fase del trader ganador. La gente se piensa que pasa de trader perdedor a trader ganador, y es mentira. Y después, que cuando parece que estás en la fase ganadora porque estás encaminando buenos resultados, encadenando buenos retiros y tal, vuelves un poco a la fase de break-even y piensas que ya se te ha olvidado. Y el error principal, y aquí os lo digo de verdad, el error principal aquí es pivotar. No, pues ahora pivoto otro mentor, ahora pivoto otra estrategia, ahora pivoto tal. Vale, tenéis que tener unas reglas claras, y sobre todo, si tenéis la oportunidad de tener un mentor que realmente vive del trading, escucharlo. Porque hay veces que nuestro ego nos va a decir, yo eso ya me lo sé. Cuando empiezas a decir, yo eso ya me lo sé, estás acabado. Entonces, en la fase 3 de data, comprobamos si ese sistema es positivo o es negativo. Si el sistema es negativo, porque no nos dan los datos y tal, los que os acabo de comentar, volveríamos a la ventaja, a buscar en el fase 2 la ventaja estadística. A lo mejor tienes que ajustar una temporalidad, o ajustar, aumentar un poco el stop loss, o reducir un poco el TP. Todas esas cosas tienes que verlo en esas fases. Una vez que ya tenemos comprobado de que nuestro sistema es positivo, vamos a la fase de campo. Nuestro sistema puede ser muy positivo operando, haciendo backtesting o en una cuenta demo, pero el mercado es totalmente normal. A mí me gusta poner mucho el ejemplo de cuando estás golpeando un saco. Un saco no te devuelve los golpes. Puede ser la puta hostia golpeando un saco y después llega el sparring y encajas un golpe y te descoloca totalmente, ¿no? Entonces, la fase de campo buscaremos los tres grandes pilares: cómo funciona, qué tal se me adapta la operativa, cómo va mi psicología, cómo afecta perder un trade, cómo afecta meter más riesgo del debido, o todo esto hay que comprobar en la fase de campo. Y después lo que vamos sacando es nuestras estadísticas. Y esto no es hacerlo en 10 trades, en 20 trades, no. Al final es un proceso que, si tú lo haces, aunque te tarde 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, al final todo lo demás estarás construyendo tu casa sobre piedra y no sobre arena. ¿Por qué? Porque si lo construyes sobre arena, llegará un momento donde haya lluvia y rachas negativas y acabas destruyendo todo lo que has construido. Y una vez que tenemos las estadísticas y vemos que por fin empezamos a tener resultados positivos, tanto de win rate como de ratio riesgo-beneficio, iría al apartado de mejoras. Aquí es donde mejora realmente un trading, donde se analiza a nivel personal. Considero que no hay dos traders iguales. Tú puedes sentarte conmigo aquí a mi lado y a lo mejor no ves las mismas operaciones que yo. Ahí hay un factor de instinto y de experiencia. Y para ello aquí mejoraríamos tanto nuestra operativa, la psicología y la gestión de riesgo gracias a un diario de trading. Esto es muy básico, por así decirlo, pero muy poca gente lo pasa por alto. Y creo que la fase de que la gente lo pasa por alto es mucho por el ego de creer que ya lo tenemos hecho, o de que yo ya lo sé hacer, o no escuchar a los demás y tal. Al final yo pienso que todos pasamos un poco por ese proceso, y espero que estos vídeos te puedan ayudar y mejorar. Sé que hay
hay gente pues aquí en esta comunidad que ya tiene un cierto nivel y que para estos vídeos son muy básicos, pero también hay gente que parte desde nivel cero, está empezando y son consejos que a mí me gustaría haber recibido antes, ¿vale? Así que nada, si te gusta este contenido no olvides suscribirte y nos vemos en próximos vídeos. Te leo sugerencias por Instagram. Chao, chao.